La muñeca que cambia de lugar. Recuerdo claramente el día en que encontramos la muñeca en el ático. Fue poco después de mudarnos a esa antigua casa victoriana que mis padres habían heredado de mi abuela. Mi hermana pequeña, Sarah, y yo estábamos explorando cada rincón de nuestra nueva morada, y el ático fue uno de nuestros primeros descubrimientos. Entre las cajas polvorientas y los muebles cubiertos con sábanas, encontramos una vieja maleta de mimbre. Al abrirla, nos sorprendió encontrar una hermosa muñeca de porcelana, con su vestido descolorido y su cabello rubio en perfectas ondas. Sarah la tomó en sus manos con entusiasmo, mientras yo observaba con una extraña sensación en el estómago. Decidimos llevarla a nuestra habitación y colocarla en una vieja silla junto a la ventana. Pero desde ese día, las cosas comenzaron a cambiar. Por las noches, escuchábamos pasos en el ático, como si alguien estuviera caminando sobre el suelo de madera. Y a veces, la muñeca parecía moverse de lugar, como si tuviera vida propia. Al principio, tratamos de ignorar estas extrañas coincidencias, convenciéndonos de que era nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero cuando objetos comenzaron a desaparecer misteriosamente y a reaparecer en lugares inesperados, no pudimos seguir negando la evidencia. Una noche, decidimos espiar desde la escalera que conducía al ático, tratando de descubrir quién o qué estaba detrás de estos extraños sucesos. Lo que presenciamos nos heló la sangre. Vimos a la muñeca moverse por sí sola, arrastrándose lentamente por el suelo del ático, con sus ojos de cristal fijos en nosotros. Corrimos hacia nuestra habitación y cerramos la puerta con llave, temblando de miedo. Sabíamos que teníamos que deshacernos de esa muñeca antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, llevamos la muñeca de vuelta al ático y la dejamos en el mismo lugar donde la habíamos encontrado. Pero, para nuestra sorpresa, cuando regresamos más tarde, la muñeca ya no estaba allí. Desde entonces, nunca más volvimos a verla. Pero a veces, por las noches, aún escuchamos los pasos en el ático y nos preguntamos si la muñeca sigue ahí, esperando volver a cambiar de lugar y sembrar el terror una vez más en nuestra casa. La muñeca en el desván. Recuerdo aquel día como si fuera ayer. Era verano y el calor sofocante nos había obligado a refugiarnos en el frescor del desván de nuestra casa. Mi hermana pequeña, Dulce, y yo buscábamos entre las viejas cajas y los baúles cubiertos de polvo en busca de tesoros olvidados. Y fue entonces cuando la vi, escondida en un rincón oscuro detrás de un montón de viejas mantas. La muñeca era hermosa pero inquietante a la vez. Su rostro de porcelana estaba marcado por el paso del tiempo, pero aún conservaba una extraña belleza. La tomé en mis manos con cautela, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda mientras sus ojos vidriosos parecían seguirme a donde quiera que fuera. Dulce estaba encantada con el hallazgo y quería llevarla a nuestra habitación de inmediato, pero algo en esa muñeca me ponía nerviosa. Decidí dejarla en el desván por el momento, prometiendo volver por ella más tarde. Pero a medida que pasaban los días, cosas extrañas comenzaron a suceder. Por las noches, escuchaba susurros y risas procedentes del desván, como si la muñeca estuviera hablando con alguien. Y cuando subía las escaleras para investigar, siempre la encontraba en el mismo lugar, con su mirada fija en la oscuridad. Una noche, decidí enfrentar mis miedos y pasar la noche en el desván, determinada a descubrir la verdad detrás de la muñeca. Armada con una linterna y un cuchillo de cocina, me senté frente a ella y la observé en silencio, esperando ver algún signo de vida. Fue entonces cuando ocurrió. La muñeca comenzó a moverse lentamente, como si estuviera cobrando vida ante mis ojos. Me quedé helada de terror mientras la veía levantarse de su silla y avanzar hacia mí, con una sonrisa siniestra en su rostro. Corrí hacia la puerta del desván, sintiendo el corazón golpeándome el pecho con fuerza, mientras la muñeca me perseguía implacablemente. Logré cerrar la puerta justo a tiempo, dejándola atrapada en el desván oscuro. Nunca volví a entrar en ese desván después de esa noche, y la muñeca fue olvidada en su oscuro rincón.
Pero a veces, cuando estoy sola en la casa, aún puedo escuchar sus susurros en la oscuridad, recordándome que el mal acecha en los lugares más inesperados. La sombra de la muñeca. La casa donde crecí siempre tuvo un aire de misterio y oscuridad que nunca pude explicar completamente. Ubicada al final de un callejón sombrío, rodeada de árboles altos que parecían susurrar secretos entre sus hojas, la casa siempre parecía estar envuelta en una atmósfera de suspenso. Pero nunca imaginé que la verdadera fuente de ese misterio y terror emergería de lo que parecía ser un simple objeto inanimado, una muñeca. Recuerdo el día en que entró en nuestras vidas como si fuera ayer. Era un cálido día de primavera, con los rayos del sol filtrándose a través de las cortinas, creando patrones de luz y sombra en el suelo de madera pulida de la sala de estar. Mi madre, una ávida coleccionista de antigüedades, había traído a casa una caja llena de tesoros de una subasta local, y entre ellos se encontraba la muñeca. La vi por primera vez cuando mi madre abrió la caja con entusiasmo, revelando una figura delicada y hermosa de porcelana. Sus cabellos dorados caían en rizos perfectos alrededor de su rostro angelical, sus ojos azules parecían brillar con una vida propia y su vestido de encaje blanco la hacía parecer una princesa de otro tiempo. Desde el momento en que la vi, sentí una extraña sensación de malestar que me recorrió la espina dorsal. Había algo en la mirada de la muñeca, algo oscuro y siniestro que no podía explicar. Pero mis preocupaciones fueron rápidamente descartadas por la emoción de mi madre, quien colocó la muñeca en una repisa en la sala de estar, admirándola como si fuera una obra de arte preciosa. Los días pasaron y la muñeca se convirtió en una parte más de nuestra casa, una presencia constante que parecía observarnos desde su pedestal en la sala de estar. Pero a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar cosas extrañas que me hacían cuestionar la verdadera naturaleza de la muñeca. Por las noches, cuando todos dormían y la casa quedaba sumida en un silencio sepulcral, a menudo podía escuchar un suave murmullo que parecía emanar de la sala de estar. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que pasaban las noches, el murmullo se volvía más insistente, más persistente, como si alguien estuviera hablando en susurros desde el otro lado de la puerta cerrada. Una noche, decidí investigar el origen del misterioso murmullo. Salí sigilosamente de mi habitación y me deslicé por el pasillo oscuro, siguiendo el sonido hasta llegar a la sala de estar. Lo que vi allí me dejó sin aliento. La muñeca estaba de pie en su pedestal, con sus ojos azules brillando en la oscuridad. Sus labios de porcelana se movían en un susurro inaudible, como si estuviera hablando consigo misma en un idioma que solo ella podía entender. Me quedé paralizada de terror, sin saber qué hacer, mientras la muñeca continuaba su monólogo en la oscuridad. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. La sombra de la muñeca parecía moverse por sí misma, desprendiéndose de su cuerpo y extendiéndose por la habitación como una serpiente negra y retorcida. La sombra se deslizaba por las paredes y el techo, envolviendo todo a su paso en una oscuridad opresiva que me dejaba sin aliento. En ese momento, supe que la muñeca no era lo que parecía. Había algo oscuro y malévolo dentro de ella, algo que se alimentaba de la oscuridad y el miedo. Sin pensarlo dos veces, corrí de regreso a mi habitación y me escondí bajo las cobijas, rezando para que la sombra no me encontrara. Desde esa noche, evité la sala de estar a toda costa, temerosa de lo que la muñeca y su sombra pudieran hacer si me atrevía a enfrentarlas de nuevo. Pero el terror no terminó allí. Con el paso de los días, comencé a notar cambios en la casa, pequeños detalles que parecían indicar que la oscuridad que acechaba en la sala de estar estaba extendiéndose por toda la casa. Los objetos desaparecían misteriosamente, las luces parpadeaban sin razón aparente y los ruidos extraños resonaban por los pasillos por la noche. Me sentía atrapada en una pesadilla interminable, sin saber cómo escapar de la influencia malévola de la muñeca y su sombra. Pero la verdadera pesadilla aún estaba por venir. Una noche, mientras dormía en mi habitación, fui despertada por un sonido extraño que provenía de la sala de estar.
Salí de la cama y me acerqué sigilosamente a la puerta entreabierta, temiendo lo que encontraría al otro lado. Lo que vi me heló la sangre. La muñeca estaba de pie en medio de la sala de estar, rodeada por una nube oscura y ominosa que parecía retorcerse y contorsionarse a su alrededor. Sus ojos brillaban con una luz maligna mientras sus labios se curvaban en una sonrisa siniestra. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdadera naturaleza de la muñeca y su sombra. Eran entidades oscuras y malévolas que habían sido despertadas por la curiosidad imprudente de mi madre y ahora estaban decididas a consumirnos a todos en su oscuridad. Sin pensarlo dos veces, corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta con llave, rezando para que la oscuridad no pudiera atravesarla. Pero sé que no puedo esconderme para siempre. La muñeca y su sombra están ahí fuera, esperando su próxima oportunidad para devorarnos en su oscuridad. Y mientras escribo estas palabras, puedo escuchar susurros y risas procedentes de la sala de estar, recordándome que el mal acecha en los lugares más inesperados y que ninguna puerta puede mantenerlo fuera para siempre. El regalo de la muñeca. El tintineo de la campanilla sobre la puerta de la tienda de antigüedades resonó en el aire, anunciando mi llegada a aquel lugar repleto de tesoros olvidados y recuerdos del pasado. Los estantes estaban repletos de objetos que parecían susurrar historias de tiempos pasados, candelabros antiguos, espejos enmarcados en oro y muebles tallados a mano que parecían haber sido testigos de innumerables vidas. Pero fue entre ese mar de reliquias donde encontré a mi compañera de destino, una muñeca de porcelana, con su rostro pálido y sus ojos azules que parecían penetrar en el alma. Desde el momento en que la vi, supe que estaba destinada a ser mía. Era una belleza delicada y exquisita, con su vestido de encaje blanco y su cabello rubio que caía en rizos perfectos alrededor de su rostro. Sus labios rojos estaban curvados en una sonrisa misteriosa, como si supiera un secreto que yo aún no conocía. Sin dudarlo, me acerqué y tomé la muñeca en mis manos, sintiendo una extraña conexión con ella que no podía explicar. El dueño de la tienda me observaba con una mirada curiosa mientras pagaba por la muñeca, como si supiera algo que yo ignoraba. Pero yo estaba demasiado fascinada por mi nueva adquisición como para prestarle atención. Salí de la tienda con la muñeca en brazos, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo por lo que el futuro podría deparar. Desde el momento en que llegó a mi hogar, la muñeca se convirtió en una presencia constante en mi vida. La coloqué en una repisa en mi habitación, donde podía admirarla todos los días y sentir su presencia reconfortante a mi lado. Pero a medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas que me hicieron cuestionar la verdadera naturaleza de la muñeca. Por las noches, cuando todos dormían y la casa quedaba sumida en la oscuridad, a menudo podía escuchar un suave murmullo que parecía emanar de la habitación donde estaba la muñeca. Al principio, pensé que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero a medida que pasaban las noches, el murmullo se volvía más insistente, más persistente, como si alguien estuviera hablando en susurros desde el otro lado de la puerta cerrada. Una noche, decidí investigar el origen del misterioso murmullo. Salí de mi cama y me dirigí hacia la habitación donde estaba la muñeca, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Abrí la puerta con cautela y me quedé paralizada de terror por lo que vi. La muñeca estaba sentada en su repisa, con sus ojos azules brillando en la oscuridad. Sus labios rojos se movían en un susurro inaudible, como si estuviera hablando consigo misma en un idioma que solo ella podía entender. Me quedé mirándola con los ojos muy abiertos, sin poder apartar la mirada de su rostro inquietante. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. La muñeca estaba rodeada por una aura oscura y ominosa que parecía emerger de su cuerpo como una niebla espesa y tenebrosa, envolviéndola en una oscuridad opresiva que me dejó sin aliento. Sin pensarlo dos veces, cerré la puerta de golpe y me alejé corriendo, sintiendo el corazón golpeándome el pecho con fuerza. Sabía que había algo terriblemente mal en esa muñeca, algo que iba más allá de lo que podía comprender. Pero no podía dejarla sola, no podía permitir que su maldad se extendiera y consumiera todo lo que amaba.
Decidida a descubrir la verdad detrás de la muñeca, comencé a investigar su origen y su historia. Me sumergí en libros antiguos y archivos polvorientos, buscando pistas que pudieran arrojar luz sobre el misterio que rodeaba a mi nueva adquisición. Lo que descubrí fue más aterrador de lo que jamás habría imaginado. Resulta que la muñeca tenía una historia oscura y turbulenta que se remontaba a siglos atrás. Había sido creada por un artesano misterioso que había vendido su alma al diablo a cambio de habilidades sobrenaturales. La muñeca estaba poseída por un espíritu malévolo que se alimentaba del miedo y la angustia de aquellos que la poseían, condenándolos a un destino de oscuridad y desesperación. Horrorizada por lo que había descubierto, supe que tenía que deshacerme de la muñeca antes de que fuera demasiado tarde. La envolví con cuidado y la llevé de regreso a la tienda de antigüedades, donde la había encontrado por primera vez. Le expliqué al dueño de la tienda lo que había descubierto y le rogué que se deshiciera de la muñeca antes de que causara más daño. El dueño de la tienda escuchó mi historia con una expresión sombría en su rostro y asintió solemnemente. Aceptó tomar la muñeca de vuelta y prometió deshacerse de ella de una vez por todas. Con un suspiro de alivio, me despedí de la muñeca y salí de la tienda, esperando nunca más volver a ver su maldad de nuevo. Desde entonces, he tratado de olvidar la pesadilla que fue mi encuentro con la muñeca. Pero a veces, en las noches oscuras y tormentosas, todavía puedo escuchar su risa malévola resonando en mi mente, recordándome que el mal acecha en los lugares más inesperados, y que ninguna cantidad de tiempo puede borrar las cicatrices que deja atrás.